Antes que nada, quiero agradecer el espacio de aprendizaje y de actualización que nos da la Sociedad Argentina de Reumatología, especialmente a César. Por otro lado, también recordarles que el 10 de mayo se conmemora el Día Internacional del Lupus, así que en honor a esta fecha y a esta enfermedad, vamos a hacer una serie de charlas, que hoy arranca la doctora Babini, después continúa la doctora García Mercedes, y por último, Bernardo Ponce Stets. Bueno, les voy a comentar más o menos la modalidad de la charla de hoy, ¿sí? Cualquier pregunta que quieran hacer, la pueden hacer en el chat, ¿sí? Los micrófonos van a estar cerrados por una cuestión de no interrumpir a la oradora. Van a ser 40 minutos de charla y luego 20 minutos para que se puedan responder estas preguntas que vayan surgiendo. Y para no extenderme más, voy a presentar a la doctora Alejandra Babini. Ella es jefa de servicio de reumatología del Hospital Italiano de Córdoba. Así que un montón de gracias a Alejandra por haber aceptado la invitación. Y cuando quieras empezar, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos, queridos colegas. Un gusto poderlos saludar por acá. Muchas gracias, Lucila, y el grupo de Lupus de la SAR por la invitación, y obviamente al presidente, al doctor César Graf, desde ya. Permítanme empezar. Voy a cerrar esta cosita de acá, exacto. Yo trabajo en el Hospital Italiano. Permítanme en esta oportunidad realmente agradecer, pertenecer a este hospital, del primero al último del hospital, desde el director hasta el último, a mi servicio que ven abajo, y al grupo de Febril en el cual estoy trabajando mucho con la gente de Infecto y todo el hospital. Estamos pasando por momentos intensos que ya vamos a superar, así que los quiero saludar y abrazar muy fuertemente, como hago todos los días. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación. Y para entrar en tema directamente, está claro que esta pandemia nos pone en un lugar diferente para atender a nuestros pacientes, y cuando uno da una charla de artritis reumatoidea y COVID, es claramente no lo mismo que lupus y COVID. Nuestras pacientes lúpicas, o nuestros pacientes lúpicos, tienen características inmunológicas bastante distintas, y la verdad que hay muchas, básicamente, especulaciones de cómo les podría llegar a ir, porque demasiados datos no hay, así que vamos a repasar lo que hay, vamos a repasar las guías, y vamos a repasar algunas cosas que tienen que ver con este virus SARS-CoV-2, que pudieran tener alguna particularidad y poner en riesgo en particular a nuestras pacientes lúpicas. Claramente es una pandemia que es una emergencia médica de las que yo por lo menos no tengo recuerdo en mi no tan cortita vida, con un número de muertos que ya debe haber llegado a los 300.000 desde que puse esta diapo hace menos de 24 horas, y muchísimos países involucrados, con el que les presento ahí con todas sus proteínas spike que le confieren este título de corona. Y esto tiene mucho que ver, creo que poder repasar un poco algunas de sus estructuras tiene que ver con cómo va a penetrar, digamos, a las células, y en esto, el cómo se defiende o no se defiende una paciente lúpica ante una virosis, y esta en particular de tanta contagiosidad, obviamente las pone en un lugar que no es el mejor sería blindarlas dentro de su casa, que no siempre es posible. Sabemos entonces que el contagio es por gota gruesa, que el virus claramente es inhalatorio, o sea que lo primero que va a tocar es tejido pulmonar y células, y como ven ustedes, se ata se adhiere, y lo vamos a ver un poco más en detalle, con esas proteínas spike que están glicosiladas a este receptor AC2, para poder finalmente penetrar y usar la maquinaria genómica de la célula que infecta para replicar en una serie de viriones que algunos tienen algunas fallas, pero la mayoría lamentablemente no, hasta que finalmente, pasando por retículo endoplásmico y por Golgi, se terminan liberando nuevos virus, y obviamente termina con mucha más viremia el paciente que lo ha inhalado cuando termina obviamente infectándose. Algunos puntos sobre cómo empezó. Todos sabemos que los murciélagos y Batman en particular son mamíferos que son probablemente los mayores reservorios de mamíferos con coronavirus.
Y aparentemente este de acá abajito, el pangolín, sería el animal intermedio, a través del cual después llegó a humano, y obviamente al contagio, donde no todos los pacientes van a tener neumonías severas, pero algunos en situaciones más de riesgo sí, y en particular lo que nos toca conversar hoy de las lúpicas es algo que nos preocuparía particularmente. Los síntomas pueden ser comunes, como ustedes saben, como dolor de cabeza, rinorrea, tos seca y una fatiga y dolor muscular importante, o un poquito más, con fiebre que puede ser, y suele ser sostenida en 38 grados o más. Empieza a haber dificultades respiratorias, con neumonías agudas, y obviamente todo tipo de complicaciones, incluida la diarrea, que es algo que empezamos a ver nosotros acá. El gran problema que tenemos entonces con esta enfermedad, con esta pandemia por SARS-CoV-2, es que justamente tenemos la mayoría de los pacientes, y por lo menos en Córdoba claramente hay circulación comunitaria del virus de una manera mucho más importante que las que nos venían contando hasta hace una semana, y lo habíamos notado varios que estamos en los hospitales. El tema es los no detectados, o sea, lo que está debajo de la línea de flotación del agua, del témpano, en donde algunos van a tocar atención primaria y la gran mayoría no van a ser detectados, no van a tener prueba diagnóstica, y muchos de ellos no tienen síntomas, son los famosos asintomáticos que cuando te hacen un primer síntoma probablemente hayan contagiado por lo menos a sus convivientes directos, y si no han hecho la cuarentena, a algunos poquitos más. Esto es muy importante de tener en cuenta. Esta proteína S spike, que es la puntita que parece la cabecita de un alfiler, es a donde se va a atar obviamente a las células que va a penetrar, que básicamente casi siempre lo receptan macrófagos, y que son su punto más importante de ataque, pero obviamente esto genera una endotelitis generalizada, y hay bastantes pruebas de esto a esta altura de las cosas. Lo que yo quiero que ustedes vean de esta diapo es básicamente lo que está en el círculo blanco, que es que la capacidad que tiene este virus de bloquear la primera línea de defensa de inmunidad innata de cualquier persona, y en particular de nuestras pacientes lúpicas, que no la tienen, muy fantástica por cierto, es bloquear el interferón 1, que es el interferón antiviral que cualquiera produce para bloquear esto. La capacidad que tenga el virus de bloquearlo, o la capacidad de defensa que tenga la persona de sobreponerse a eso, va a determinar claramente la capacidad, en buena parte, que el paso o no paso a una situación clínica, digamos, de infección. Pero esto es un primer punto importante, y es importante porque algunas de las drogas de las reumatológicas que se están preconizando para tratar, si tienen en un primer momento la capacidad también de bloquear este interferón antiviral, por ahí en el primer momento no es el buen timing para usarlas, y estoy hablando particularmente de los anti-JAK y de los anti-JAK2. Esta enzima convertidora de angiotensina, este receptor que tiene que ver con la respuesta de inmunidad innata y adaptativa, pero sobre todo innata, ha tomado más boga justamente ahora, como siempre, así como aprendimos mucho con el HIV de inmunología, terminaremos aprendiendo mucho de inmunología también con este virus, SARS-CoV-2. Es importante tenerlo más o menos claro y comprender de que hay elementos que, como ven en verdecito, tienen que ver con la capacidad de ligarse a la célula para poderla penetrar, que tiene el virus. Básicamente lo hace por esa proteína S, pero la proteína M, que también ven sobre el lado derecho y en verdecito, también es la responsable de la transmisión transmembrana, y eso es muy importante. Después hay una serie de otras proteínas que en verdad creo que no tenemos mucha idea de exactamente qué hacen, pero algo no tan bueno deben hacer, sospecho. Y después tenés los factores del huésped, claramente los factores del huésped. Entonces acá es donde les voy a comentar algunas cosas que me parecen interesantes sobre quién tiene mucho o pocos receptores ACE, y que puede estar más en riesgo que otro huésped, pero claramente sabemos que la hipertensión, la edad, el sexo masculino, la diabetes, el EPOC y enfermedades cardiovasculares en particular son comorbilidades de alto riesgo que le confieren más riesgo a un paciente, obviamente, y obviamente personas que tengan alguna enfermedad subyacente inmunológica, y en este caso, en el cuadrante tendríamos que poner a nuestras pacientes lúpicas, para que después obviamente no tengan las complicaciones clínicas que conocemos. Dos palabras de este receptor ACE, que cuando el virus SARS lo contacta, activa el ERK1/2,
y obviamente entre las cosas que hace, además de replicarse el mismo dentro de la célula, estimula esta otra proteína que es la CLL2, que tiene la capacidad de generar fibrosis pulmonar. Es una de las citoquinas que más daño le hace al pulmón, y que en algunos casos de pacientes que se recuperan quedan con secuelas importantes en el pulmón, porque estas a veces no son reversibles en su totalidad. Entonces, me pareció un artículo interesante porque nuestras pacientes podrían entrar acá a las lúpicas, este error pivotal que hay entre la deficiencia de estos receptores AC2 y la infección por SARS-CoV-2. Este es un artículo muy interesante que es de italiano, y acá yo quiero que ustedes vean todo lo que es la cadena de proceso, lo que es del eje angiotensina-renina, pero fíjense ustedes acá abajo. Normalmente los receptores AC2, que ustedes ven en la línea que pasa de angiotensina 2 a angiotensina, habitualmente lo que hacen es dar vasodilatación, disminuyen, fíjense en verde la fibrosis, disminuyen la inflamación, disminuyen la trombosis y disminuyen todo lo que es el leak pulmonar, lo que es el daño pulmonar o edema, la permeabilidad pulmonar. Obviamente que si vos los bloqueás, todo eso es exactamente al revés. Y si ustedes se ponen a pensar, es exactamente lo que pasa en lo que es la neumonía severa y obviamente el síndrome de distrés respiratorio agudo, del cual suelen fallecer los pacientes, en donde podemos especular, y vamos a repasar un poco todo lo que ustedes quieran, de la trombosis asociada, digamos, a lo que es el paciente grave, que puede tener parte de una coagulopatía diseminada, pero que me parece que intrínsecamente está en capacidad de gatillarlo el virus a través de esta vía, en donde en aquel paciente que responde mucho a esto le va a ir particularmente mal. Y lo que plantean es que habría un fenotipo de bajo riesgo y un fenotipo de alto riesgo. El fenotipo de alto riesgo es aquel que tiene, fíjense a su derecha, mucho menos receptores, que son los coloraditos que ven ahí, que el fenotipo del otro lado que tiene muchos más. Entonces, cuando el SARS-CoV-2 empieza a interferir en aquel paciente que es añoso, que tiene hipertensión, que tiene diabetes, que tiene fallo cardíaco, que tiene deficiencia por todo eso, y por también acá entraría la inmunosupresión, y se sabe que nuestras pacientes tienen una demetilación más dañada, digamos, de este receptor, las cosas van mucho peor. Si se fijan de este lado, en la zona roja, hay más actividad catalítica, más elevada la angiotensina, y obviamente hay más inflamación, más trombosis, y mucho más riesgo de que el pronóstico sea peor que del otro lado. Entonces, de este virus, que la verdad que sabemos cada vez más, pero nunca lo suficiente, y que, como dice mi amigo Gilberto Castañeda, gran farmacólogo mexicano, nos lo han presentado hace escasamente 4 meses, obviamente habrá cosas del huésped que iremos descubriendo, que tendrá que ver con patología, que tendrá que ver con epigenética, que tendrá que ver con etnicidad, y obviamente con una serie de condiciones que tienen que ver también con la viremia y estos pacientes que son más contagiadores que otros. Pero nuestras pacientes lúpicas definitivamente parecen estar en este fenotipo de alto riesgo, por lo cual en general no debiéramos esperar nada demasiado bueno en este caso. ¿Por qué falla el sistema adaptativo en montar una defensa efectiva contra este virus? Y la inmunosenescencia y la edad, en donde las células T naïve disminuyen y aumentan las células T de memoria, lo que significa que tenés mucha menor habilidad para reaccionar a un patógeno nuevo, obviamente son parte del problema de las personas de más edad. Y por otra parte, en un primer momento, la interleuquina 6 puede bloquear las células TCD8 citotóxicas que tienen que salir a defender, y si no lo hacen, obviamente terminan inhibiendo la secreción de interferón gamma, y ese es uno de los motivos que bloquear la interleuquina 6 de una manera no tan tardía podría ser un mecanismo interesante, y por eso hay muchos trials. Y lo que también está muy claro, que es lo que les puse en la primera diapo en el redondel rojo, es que tiene la capacidad de este virus de aumentar, de rápidamente desactivar esta capacidad de secretar interferón de tipo 1 antiviral, y falla la primera alarma del sistema inmune por mecanismos que en realidad no conocemos, y esto claramente facilita la replicación viral.
Por otra parte, también sabemos que está implicada la interleuquina 6 en toda esta tormenta de citoquinas que venimos escuchando desde hace mucho tiempo, desde que empezamos con esto, y que es una enfermedad tipo, un síndrome de activación macrofágica secundaria, y en realidad es más parecido a una activación de las que suelen ver los pediatras, en realidad, mucho más linfohistocitaria, y nuestras pacientes lúpicas tienen más tendencia a hacer por gatillos infecciosos y a veces virales esto. Entonces, la magnitud de la respuesta a citoquinas va a tener que ver, obviamente, con el tipo de compromiso que va a tener cada paciente. Esto es simplemente para repasar con ustedes el sentido que tendría tempranamente bloquear la interleuquina 6 y obviamente reducir mortalidad y reducir inflamación pulmonar, y que el neumocito de tipo 1, que es el primero que afecta el virus, se defiende como puede, pero también está implicado el receptor soluble de interleuquina 6 en ese punto. Con lo cual tiene todo el sentido, todo lo que ustedes saben. En nuestras pacientes en lupus, el perfil, digamos, de citoquinas en el balance TH1 y TH2 en el lupus, el que está acá en la diapositiva, y obviamente, si uno ve que ya solitas van a tener la interleuquina 6 elevada, la 10 y interferón gamma, empieza a ser cada vez más importante empezar a tener claro el concepto de que en esta pandemia lo mejor que le puede pasar a nuestras pacientes es estar absolutamente en remisión, medicadas y sin que solas anden sacando ninguna medicación, sobre todo si no han estado en contacto con el virus. Entonces, a este futuro distinto que tenemos que mirar los reumatólogos, tiene que ver obviamente con que algunos mecanismos y algunas fármacos, drogas que se usan son las que usamos nosotros, pero claramente nuestra mirada tiene que estar en nuestros pacientes. Y si ustedes se fijan, hay manifestaciones asociadas a la enfermedad, a COVID-19, que pueden parecer enfermedades reumatológicas. O sea, el paciente, si uno no está claramente claro y bien parado en esta pandemia, artralgias, mialgias, citopenias, leucopenias, con predominio de linfopenia y hasta de trombocitopenia, esta presentación de neumonía intersticial aguda, miocarditis, y síndrome hemofagocítico secundario de tipo linfohistocitario y con tormenta de citoquinas, y más riesgo de tromboembolismo, la verdad que se parece muchísimo a una paciente nuestra complicada, séptica o no, o con actividad lúpica y con la mala suerte de tener un fosfolípido catastrófico. Es casi superponible. Obviamente hay que tener muy claro si tiene o no tiene, y habrá que hacer las pruebas que correspondan para esto. Entonces, nuestras pacientes están más a riesgo de tener infecciones. Sabemos que las infecciones pueden gatillar actividad de la enfermedad en las lúpicas, o sea que vamos a tener que estar muy atentos a ver cómo les va con este virus en particular, y obviamente son más vulnerables por los defectos de fagocitosis y por todos los defectos de quimiotaxis que tienen en general, y este déficit de complemento que no las deja nunca bien paradas, sobre todo si están en una recaída, en un flare o si están con actividad. Con lo cual, hay cosas que sabemos bien que diferencian la infección, que habitualmente es bacteriana, las más de las veces fuera de esta pandemia, con lo que es la actividad del lupus, pero hay algunas cosas que se parecen bastante al perfil de laboratorio que estamos viendo en los pacientes COVID y que estamos pidiendo y que estamos viendo. Esto es lo que se ve en COVID, que está súper claro que la linfopenia es un marcador de muy mal pronóstico, tanto el total de linfocitos como la relación CD3-CD4 más células T, o CD3-CD4 y CD4 positivas, cuando está comparado con lo severo que es pacientes COVID severos en los puntitos rojos y en los azules, claramente la linfopenia no es una buena noticia. Es bueno recordar esto para que en algún momento tengamos una paciente nuestra lúpica con enfermedad COVID, que entre el día 7-8, o sea, entre el día 9 y el día 10 es cuando empiezan los problemas serios, y los pacientes que se van a complicar se complican seriamente entre el 10 y el 12, y realmente no son pacientes que nosotros debiéramos soltar en domiciliaria, y si es posible internarlas y vigilarlas muy de cerca, sobre todo si ya hay infiltrado pulmonar
por pequeño que sea o por poco que sea en la tomografía. Ustedes ya saben perfectamente todo esto, se los paso rápido: aumentan los dímeros D, aumenta la interleuquina 6, bajan los linfocitos, sube la ferritina, el LDH sube, y obviamente también lo que es la troponina en caso de daño miocárdico. Entonces, hay algunas cosas como el aumento de dímero D, que es marcador de actividad en esta enfermedad, y que para marcarnos un paciente en terapia con más chance de hacer trombosis, de hacer eventos tromboembólicos pulmonares, la verdad que nos va a servir medio poco en esta cuestión. Entonces, ¿qué implicancias tiene en el manejo de nuestros pacientes lúpicos? Este es un repaso como para ubicarnos. Tenemos problemas por la enfermedad en sí del lupus, que tiene mayor propensión a infecciones, por las medicaciones que reciben nuestras pacientes, esteroides, acetoprina, micofenolato, ciclofosfamida, rituximab, belimumab, tacrolimus, y el combo de todo esto que sea, porque no es que reciban una sola de estas cosas, a menudo tienen varias de estas cosas. El riesgo de escasez de hidroxicloroquina, que la SAR ya se expidió, y esto se repite en todas las publicaciones del último Annals, en las respuestas de idas y vueltas que vamos a ver y que habrán leído todos ustedes. Está todo muy bien, y la hidroxicloroquina es como un hijo nuestro en la reumatología, pero lo que no puede pasar es que nuestras pacientes no tengan la hidroxicloroquina que vienen tomando siempre. Que uno tenga la mala suerte que la paciente de uno tenga compromiso intersticial, ese 5% realmente bajo, hay algunas series con 15, pero la verdad que es bajo. Por suerte, tener compromiso intersticial y tener la mala suerte de tener esta enfermedad, seguramente una paciente más en riesgo. Ni hablar de la neumonitis lúpica, que por suerte se ve muy poco, y le desearía que ninguno de sus pacientes además tenga enfermedad COVID-19. La tormenta de citoquinas que se ve en esta enfermedad, que es tan similar a un síndrome de activación macrofágica secundaria de tipo linfohistocitaria, a la cual nuestras pacientes tienen más propensión, y también el saber que los genes que regulan interferón están sumamente, robustamente demetilados en el lupus, y estos que te confieren una rápida respuesta de tipo interferón 1, que es la respuesta antiviral, está disminuida en el lupus. Si se ocupa de disminuir el SARS-CoV-2, la verdad que es una mala noticia para nuestras pacientes, ni hablar si el lupus está activo. Con lo cual, el primer mensaje, y probablemente el más importante de hoy, es mantener las pacientes lúpicas en remisión o la menor actividad posible, y eso, bueno, lo logramos todo lo que podemos, hacemos todo lo que podemos para esto, con o sin COVID. Digo, había una vida antes del COVID-19 y nos hemos ocupado toda la vida de estas pacientes. Vamos a repasar entonces dos guías para no entrar en las 250.000 que pueda haber, que son las del Colegio Americano, la del ACR, y las británicas, que son como más bien detalladitas. Todas estas ustedes las han leído, las vamos a repasar con un foco más puesto en el lupus que en las demás enfermedades. En general, y para todo paciente con enfermedad reumática, los riesgos, la verdad que están más ligados a la edad y comorbilidad. Eso es válido para todas. No estoy muy segura que para lupus, para esclerodermia y para una polimiositis muy activa, una dermatopolimiositis, sea tan así. Yo creo que ahí la inmunología no les va a ayudar demasiado. Estos pacientes obviamente tienen que tener todas las medidas de prevención que hay que hacer, que es lavarse las manos, como dice Cacho, cada hora, cada media hora, cada 10 minutos, lo que él quiera, ningún problema, nos lavamos todas las manos. El distanciamiento social, y distanciamiento social o blindaje, como dicen los ingleses, ya van a ver en pacientes de más riesgo. Obviamente hay que tomar decisiones compartidas con los pacientes para tomar todas las medidas posibles de no tener demasiadas consultas presenciales, de espaciar los controles de laboratorio lo que se pueda, hacer todo el uso racional de telemedicina que se pueda, y sobre todo ver si algunas de las medicaciones endovenosas en algunos casos se pueden pasar a subcutánea, y si no, espaciarlas si el momento de la pandemia está particularmente rudo.
Si está indicado, los corticoides se tienen que usar a la menor dosis posible para controlar la enfermedad y el menos tiempo posible, más allá de la exposición o de la infección, y en eso estuvieron bastante de acuerdo. Nunca se deben cortar el golpe los glucocorticoides, más allá de la exposición o la infección a SARS-CoV-2. Y si está indicado como tomar sus inhibidores de angiotensinas o los ARES, la verdad que a esta altura de las cosas está muy claro que nadie tiene que interrumpir su medicación antihipertensiva que usó siempre y que le va bien. Eso es muy importante. El punto clave es este de los corticoides. Creo que si la paciente lo necesita, pues habrá que usarlos. Todos nosotros tratamos de usar lo menos posible y el menos tiempo posible, y este es el momento de aplicar al máximo esta restricción. En cuanto al tratamiento que ya vienen recibiendo de manera estable y en ausencia de infección o de haber estado expuesto, o sea, un contacto, lo que se llama contacto estrecho con un paciente SARS-CoV-2 positivo, hidroxicloroquina, cloroquina, sulfasalacina, metotrexato, leflu, inmunosupresores como los que usamos nosotros, pues no se debieran interrumpir. Ahí hay una palabra sobre el denosumab que se puede estirar un poco más de 8 meses si es necesario. Y como acá en las lúpicas, muy puntualmente, en una paciente que uno diagnostica mañana, que ya estamos en pandemia, obviamente que hay que dar dosis full, como damos siempre, de hidroxicloroquina, cuando hay, y hasta acá tenemos, así que esperemos que esto siga así. Mujeres embarazadas con lupus tienen que seguir con sus dosis, obviamente de hidroxicloroquina, y si está indicado belimumab, debiera ser iniciado. Nosotros hoy en Argentina tenemos el endovenoso, está ya aprobado el subcutáneo y todavía por llegar, pero la verdad que si uno pudiera evitar ir a un hospital de día o una sala de infusión y que el paciente se lo pudiera poner subcutáneo, este es el momento de rotar a la vía de administración para tener una situación más segura con el paciente. Si si se trata una enfermedad recién diagnosticada o reactivada en ausencia de infección o de exposición, pues habrá que hacer todo lo mismo. En pacientes con inflamación o compromiso de órganos vitales, y en el caso de nefritis lúpica, ponen acá vasculitis, pues se podrá comenzar con altas dosis de corticoides o de inmunosupresores como corresponde y como hacemos siempre. Ahora, si el paciente ha sido expuesto pero sin síntomas, o sea, el típico que ha estado en contacto, lo que se llama contacto estrecho, sin síntomas, probablemente uno o lo pone en cuarentena los 14 días, en aislamiento estricto 14 días, en lo posible con un hisopado nasofaringio, para ver si la PCR, aunque te dé negativa, habrá que esperar y uno verá. Hidroxicloroquina, sulfa y antiinflamatorios pueden continuar. En el momento en que ya hay esta posibilidad de exposición, la recomendación de la CR es suspender los inmunosupresores. En el caso de los nuestros, ellos los suspenderían. Probablemente uno debiera meditar muy bien, hay que ver de qué estamos hablando, si solamente tiene dosis baja de cetoprina, si no hay nada de corticoide, si tiene 2 o 3 de estos. Esta es la recomendación, estos son guías, y obviamente uno va a ir caso por caso, y obviamente también teniendo en cuenta el contexto psicosocial de la paciente, obviamente, y su circunstancia de vida. En el contexto de una infección ya documentada o presuntiva, más allá de la severidad del COVID-19, los antimaláricos se deben continuar. Todo lo demás te recomiendan suspenderlo. Y los inmunosupresores nuestros también, y después hay una palabra puntual sobre los anti-interleuquina 6 que en una manera adecuada y hablada con el paciente, la verdad, yo no sé cuántas lúpicas tienen ustedes con anti-interleuquina 6, nosotros en el servicio la verdad que no, así que no sería un tema para este tema del lupus. Las guías británicas también, obviamente, recomiendan proteger a los individuos vulnerables, reducir el riesgo de transmisión, tratando obviamente, de no tener contactos, y obviamente
tratar de liberar toda la capacidad posible de internación para estos pacientes. Entonces, la lista de pacientes de riesgo que tienen más riesgo que la población general son todas estas enfermedades, dentro de las cuales, obviamente, está el lupus, que tiene, como ustedes ven, de alta a muy alto riesgo. O sea que ya son pacientes que tenemos que tener un cuidado en particular. La lista de medicamentos inmunosupresores que ponen en riesgo a los pacientes son las que ven a continuación, que son las que usamos. Entonces acá lo que ellos dicen es, ya tenés una patología que te pone más en riesgo, medicación que te pone más en riesgo, y ellos, acá también, cualquier biológico que vos recibas, en este caso a nosotros nos podría interesar para las lúpicas rituximab, pero fíjense que todos los demás que entrarían para nuestras otras indicaciones son de riesgo, le confieren mayor riesgo a los pacientes. Entonces acá te recomiendan, según este riesgo que vos tenés que calcular, el paciente en la primera columna que tenés que blindar, el paciente que se tiene que autoaislar o mantener una distancia social a su discreción del paciente, y pacientes que podrían tener un distanciamiento social un poco más laxo. Esto obviamente en el contexto de no tener un distanciamiento social como el que tenemos nosotros ahora en la Argentina, que si bien se está empezando a abrir, no sería el caso para nuestros pacientes. Entonces, los de más riesgo son aquellos pacientes que están con dosis de 20 miligramos o más de esteroides, que están con cualquier dosis de ciclofosfamida en los últimos 6 meses, y acá te suma corticoide a menos dosis, pero con un inmunosupresor de esto que nosotros usamos, o eventualmente hasta un inhibidor de JAK, y si tenés 2 agentes inmunosupresores, pero aunque sea sin corticoides, está en la lista del blindado. Como ustedes ven acá, si la enfermedad está más controlada y no tiene comorbilidades, puede tener un poco más de laxitud, que esté bien controlada con enfermedad mínima y tomando una sola cosa, por ejemplo, hidroxicloroquina y nada más, esa tiene un poco más de margen, y obviamente apenas tenga el que tiene prácticamente poca cosa, o sea, hidroxicloroquina sola y ninguna otra comorbilidad, y una paciente que esté estable hace mucho tiempo, la dejarían un poco más. Personalmente yo me quedaría con las 2 primeras columnas hasta que tengamos un poco más de claridad en esto, pero también hay que ser realista y la gente tampoco puede vivir en cuarentena demasiado tiempo. Alguna vez van a salir. Una palabra sobre lo que son los hospitales de día, tratar de diferir, por ejemplo, en un paciente estable y que está con infusiones de rituximab de estas medias programadas cada 6 meses, ver si las cosas están particularmente bien, tratar de diferir a un poco más adelante en el momento de máximo pico de la pandemia la infusión. De ser indispensable, pues habrá que sopesar y habrá que hablar con la paciente y habrá que tener todo en cuenta. Tratar de pasar de infusiones a subcutáneo, en el caso de lupus sería pasar del belimumab de endovenoso a subcutáneo, screenar los pacientes que uno pudiera realmente diferir directamente y no pasarles rituximab, esto el denosumab que no hace lo que estamos charlando, pero también el zoledrónico se podría diferir hasta 6 meses en el caso que alguna lúpica lo tengamos que hacer. Y siempre screenar los pacientes para ver el riesgo versus beneficio de lo que le vamos a hacer en el hospital de día. Creo que esto va en contexto de tratar de que no circulen por los hospitales demasiado. Entonces, vayamos un poco a un temita que obviamente está muy en boga, que es la hidroxicloroquina, y la faceta esta antiviral de las drogas antirreumáticas, obviamente son lecciones que hemos aprendido de esta pandemia, y cuando uno repasa todas las que se usan, obviamente en lupus la hidroxicloroquina se lleva la palma, y obviamente si ustedes se fijan acá, son todos los ensayos clínicos que están reclutando, que son para tratamiento y en prevención y en contacto, ya vamos a ver algunos de estos más en detalle. Las inmunoglobulinas endovenosas que se usan de rescate como tratamiento add-on en pacientes que están muy, muy complejos y en SARS, en unidad de terapia intensiva, y
también de rescate, y tengan en cuenta que en el esquema del ministerio la interleuquina 6 no está, o sea que no es tan simple poderla conseguir para sacar del paso ni una paciente lúpica o cualquier paciente COVID, y la metilprednisolona en casos puntuales, en determinado momento el SARS puede tener alguna indicación, y hay varios trials tratando de encontrarle un lugar, algunos trials que a mí me llaman la atención, que les empiezan a dar corticoides desde el principio, pero bueno, habrá que ver, quizás están en un buen razonamiento en lo que refiere a esto. Probablemente nosotros no le agregaríamos más corticoides de la que ya tiene una paciente lúpica, eso claramente hay que verlo caso por caso. La hidroxicloroquina puntualmente tiene la capacidad de limitar, fíjense a la derecha, el armado del endosoma, que es cuando está por penetrar el SARS-CoV-2 ya atado a su proteína spike, a los receptores AC2, y la hidroxicloroquina bloquearía no solo eso, sino a través de estos receptores PICALM y caltrina, como ven acá. No solo eso, sino que también tratarían de evitar la formación de endosomas para que después obviamente haya menos viremia posible. Eso es uno de los mecanismos que se ha visto básicamente in vitro digo, y que no es el mecanismo habitual que nosotros manejamos para esto, digamos, para lo nuestro. Sí tenemos bastante claro que la hidroxicloroquina puede interferir el procesamiento antigénico, y sobre todo la presentación de moléculas de histocompatibilidad de clase 2, para que interfiriendo ahí haya menos activación de células T, y obviamente de células B, y menos armado de tormenta citoquínica, de citoquinas en esto, y lo hacen varios puntos. Los potenciales fármacos, esto es una revisión que se pusieron a ver qué otros fármacos de lo que nosotros usamos podrían ser útiles y podríamos eventualmente usar a una paciente lúpica. La leflunomida tiene su mecanismo antiviral y se vio con el citomegalovirus. El tema es que la dosis óptima no está clara y sería demasiado alta con demasiados eventos adversos, con lo cual no calificó para ningún trial para esto para COVID-19. El micofenolato mofetil, que podría, en realidad, nosotros lo conocemos como aumentador de susceptibilidad de infecciones, básicamente lo padecemos con el herpes zóster, con las pacientes lúpicas, pero mostró datos de inhibición citopática en el MERS-CoV, sobre todo asociado a antivirales, o sea que, y hay un trial con esto, o sea que capaz que por ahí le podemos dejar una dosis más baja de micofenolato y poner un antiviral a una paciente lúpica. Y el baricitinib, que es obviamente muy interesante, pero como dijimos, en el primer momento puede inhibir la respuesta antiviral normal de interferón 1, probablemente sea útil en un segundo momento. Y lo que les pongo acá es la posibilidad de que la colchicina, que hay un solo trial que están haciendo, pueda ser útil con su capacidad de inhibir los túbulos y el proteasoma. Habría que ver, yo no creo que solita pueda parar este bicho, pero bueno, por ahí todos conocemos obviamente los efectos adversos que podría tener la colchicina, y no sé si estaremos dispuestos a correr muchos riesgos acá. Yendo directamente entonces a la hidroxicloroquina, ha mostrado tener muchos, como acabamos de ver, mecanismos antivirales, incluyendo obviamente la inhibición de algunas citoquinas como estas, interfiriendo el Toll-like receptor 7 endosomal, y sería muy útil, digamos, en esto, y justamente como vimos recién, inhibiendo la capacidad de activar intracelularmente el receptor AC2, y hay muchos estudios en curso, ya van a ver que son cantidad, y uno se podría preguntar, la gran pregunta, ¿no? Si uno se podría usar hidroxicloroquina como profilaxis primaria para COVID-19, si se podría usar post-exposición profilácticamente a COVID-19, o vas a tener un contacto con no la protección adecuada con un paciente sospechoso, confirmado de COVID, ver si tiene sentido dar un booster de hidroxicloroquina, y hay varios estudios en curso para esto. Si finalmente es mejor que el placebo, o lo que estamos viendo es que cada uno se cura como puede, y la hidroxicloroquina
la verdad que no hace mucho, que los detractores están más de ese lado, y que quienes son muy fanáticos de la hidroxicloroquina, a ver si es mejor que ritonavir y lopinavir en el tratamiento del COVID-19, y la verdad que creo que ni los unos ni los otros son tan fantásticos, ese es el gran problema, y que esto va más rápido que la velocidad a la cual uno puede hacer un ensayo clínico que por más sean distintos a lo que estamos acostumbrados a ver, y muy bien lo marcó Enrique cuando dio la charla, necesitamos algunos datitos más. Entonces, del Annals que sale ahora, que ya están todos leyendo, tenés acá a la izquierda un primer punto que dice en realidad lupus, hidroxicloroquina, y no estamos viendo pacientes con lupus y COVID-19, comentan acá estos autores, que es Jacob, y dice, la verdad, que todos los pacientes lúpicos estén con hidroxicloroquina podría ser una explicación a que no hay reportes. Y esto podría sugerir que realmente va a ser útil para el COV-2. Acá le contestan de este lado, que la verdad que no han leído bien, porque ya efectivamente acá presentan los franceses y de Estrasburgo una serie de pacientes con lupus que no les fue nada bien, dicho sea de paso, y también ya hay datos de Global Alliance que ya, contra COVID, que ya vamos a ver que ya hay también algunos 19 pacientes ellos, y más los 17 de los franceses, y por otra parte que acabamos de decir que las vamos a blindar, o sea que vamos a ver, digamos, o sea, en países donde el aislamiento social ha sido estricto, estos son los pacientes que no salen ni a la calle, o sea que veremos, necesitamos un poco más de datos de esto, y claramente de registros. Entonces, este es el estudio que presentaron, en realidad son 17 pacientes, son series obviamente chicas, y son observacionales, los siguieron estos 17 pacientes, que tenían criterios ACR 1997 y Erudar ACR 2019, tenían que tener obviamente por PCR positivo para SARS-CoV-2 por hisopado nasofaringio, y todos estos pacientes tenían que tener un tratamiento prolongado con hidroxicloroquina. Esto está medio chiquitito, pero para resumírselos, la verdad que muchos de estos pacientes, lo único que notaron dentro de los síntomas es que tuvieron un poco más de disnea, un poco más de cefalea que lo que se ve, y un poco más de diarrea, que es un síntoma que hay que estar atentos porque se ve bastante. Eran pacientes que estaban con hidroxicloroquina, no estaban, fíjense, con demasiada prednisona, y no todos estaban con prednisona. 6 de ellos usaban inhibidores de ACE, que ya sabemos que no, 5 estaban con anticoagulantes, y la verdad que tenían 6 de ellos el anti-DNA positivo, y actividad sobre todo uno de estos pacientes. La realidad que es bastante importante ver que estos pacientes tuvieron 9 de ellos, de los 17, tuvo infección de tracto respiratorio superior, 13 de ellos tuvieron neumonía, o sea, la gran mayoría, 11 de esos 13 tuvieron fallo respiratorio, 5 de esos tuvieron realmente una neumonía grave, una situación de SARS, uno con daño cardíaco agudo, y por una endocarditis aguda, 3 con daño renal agudo, 2 con shock séptico, y asociado a neumonía ninguno, trombosis uno solo, pero la verdad que fueron pacientes realmente graves. 5 de los 11 que tuvieron neumonía estuvieron en respirador, y uno de ellos en ECMO, o sea, realmente muy graves. Entonces, la conclusión de ellos es que ellos, bueno, ellos están registrando los datos en la base de datos europea, que es el European Trial de tratamiento para COVID en pacientes hospitalizados adultos, y ellos lo que vieron en realidad, que también iban a fijarse sobre esto del uso de la hidroxicloroquina, ellos lo que vieron es que haber recibido cloroquina no les cambió mucho las cosas a estos pacientes en particular, y que puede haber formas muy severas con pacientes lúpicos. Estos son estos 17 pacientes, por ahí tuvieron la mala suerte, habría que ver
cuántos otros pacientes con lupus y tomando hidroxicloroquina terminaremos viendo, y si finalmente hay un grupito en particular que le va particularmente mal, o le va a ir mal a todos. O sea que yo creo que es válido, obviamente, lo que se presenta, hay que tener en cuenta que son 17 casos, y con el sesgo de lo que ellos les tocó ver. Por otra parte, que es de esta presentación del New England, ellos siguieron acá 63 pacientes consecutivos con PCR positiva para SARS-CoV-2, 32 de estos estaban con después había, lo que se separaron en dos, compararon 32 pacientes que estaban con lúpicos con hidroxicloroquina con 31 que no, y simplemente para hacerlas cortas, ellos vieron que en realidad les fue peor y avanzaron a neumonías más graves los que estaban con hidroxicloroquina. Entonces, me parece que estamos en un punto donde vamos a necesitar un poco más de datos. Nosotros la hidroxicloroquina a los lúpicos no se la vamos a sacar, y ya veremos si sirve o no sirve para el COX-2. En realidad es un punto que veríamos. La pregunta es, ¿por qué no estaban con hidroxicloroquina los otros 32 que ellos tenían acá en la serie? Sería interesante ver. Estos son los que están más a favor de usar o no, se preguntan acá, los antimaláricos como intervención profiláctica en esta pandemia por SARS-CoV-2, y hay algunos trial europeos que están reclutando para esto, son 2 y algunos más en otros lugares, y los tienen acá a su izquierda. Lo que uno nota es que no hay la dosis de hidroxicloroquina nunca es exactamente la misma. Así como muchas veces nos preguntamos cuál es la dosis perfecta, acá está pasando exactamente lo mismo. Entonces hay veces, fíjense que son 400 miligramos, después 200, algunos solamente con 200, otros con 600 miligramos post-exposición. Bueno, pues veremos finalmente cuál puede ser realmente interesante. Entonces, en el último de acá abajo, que es el de GOCRE, que está hecho con caso control, lo que empezaron a ver es que la hidroxicloroquina induciría un clearance viral más o menos al 6º día del tratamiento, y que en realidad uno lo tendría que dejar unos 10 días para que esto tenga sentido. Y después van y vienen, digamos, contestándose si sirve o no sirve. En definitiva, las mayores respuestas son que habrá que esperar a ver si alguno de estos ensayos clínicos responde, y creo que todos coincidimos con lo que muchos dicen, que es, que sirva, ojalá que sirva para COVID-19, pero lo que no puede pasar es que haya faltante de hidroxicloroquina para las pacientes lúpicas o con Sjögren, que la suelen tomar siempre. Entonces, esto es más o menos lo mismo, la misma respuesta de los trials que están en curso para prevención, sobre todo para equipo de salud, y post-exposición, que serían no solo para el equipo de salud. Esta se llama Coalition. Esto es un grupo donde hay en realidad gente de Francia, de Estados Unidos, pero sobre todo de Francia, y algunos españoles y australianos, en donde ellos, sería un trial para aquel que ha estado expuesto, ver si darle un curso de hidroxicloroquina pudiera hacer que evite tener esto. O sea, lo que promueven es tratar de dar las mismas dosis, o sea, extrapolar lo que se hace en lupus. En caso, serían 600 miligramos, un máximo de 600 miligramos, y por lo menos 10 días, para que realmente haya concentración en sangre de manera útil para lograr clearance viral. Entonces, este uso post-exposición de hidroxicloroquina, bueno, si funcionara sería una estrategia fantástica para poder limitar un poco la transmisión entre personas, obviamente, y habría que administrarlo de manera muy temprana, y podría ser interesante, digamos, para ver, siempre y cuando, de nuevo, no tengamos recortes de hidroxicloroquina para nuestros pacientes. Yo acá les voy a pasar rápido todo lo que hay. No se asusten, que no se los voy a leer a todos. Pero hay como en 38 ensayos clínicos con hidroxicloroquina. Digo, alguno nos va a tener que contestar si esto sirve, no sirve y cuánto sirve.
Hay algunos como este, en donde es una de las ramas y se compara con antivirales, incluso con imatinib y con baricitinib. Este me pareció interesante, tiene 4 ramas completamente distintas, y sería muy interesante ver cómo le va a cada uno. Esto es para que vean, algunos es con bromexina, hidroxicloroquina sola, hidroxicloroquina con acitromicina, muchas veces sola, para pacientes y también en prevención, hidroxicloroquina, acitromicina. Ustedes ven acá, casi siempre es con acitromicina o sola. Y también en distintas dosis, 400 miligramos, 600 miligramos, 2 veces al día, o sea, dosis bien alta, o sea, 1200 miligramos, 600 o 400. O sea, no está clara la dosis. También hay, comparando con sarilumab, acitromicina y hidroxicloroquina, con tocilizumab, hidroxicloroquina y acitromicina. O sea, comparar esta dupla hidroxicloroquina, acitromicina contra un antiinterleuquina 6 puede ser interesante. Yo no sé si habrá que comparar, quizás hay un timing para cada cosa, o que la base sea acitro-hidroxicloroquina y en determinados pacientes de manera puntual haya que usar, cuando están evolucionando mal, una antiinterleuquina 6. Bueno, se los paso rápido porque si no me van a cogotar virtualmente. Ya estoy sintiendo las manos de Mercedes García en mi cuello. Bien, son un montón. 2 palabras con trombosis COVID-19 que no puede no traernos las reminiscencias de lupus y SAF. Esta es son circuitos neuronales que los reumatólogos ya tenemos, y que este virus parece querer usar ese mismo caminito. Salió esto que fue lo primero que empezó a circular, esta respuesta inmune trombótica asociada a COVID, que es el RITAC, que probablemente tenga su razón de ser, como vimos anteriormente, por el mismo mecanismo de activación del ACE2, que tiene la capacidad de generar absolutamente todo lo que pasa, y lo trombótico que se ve acá. Les traje 2 o 3 de estos artículos. Ustedes saben que hay guías de la Sociedad de Trombosis y Hemostasia Española en que anticoagulan a todos los pacientes que están internados, y sobre todo los que están en UTI, a dosis anticoagulantes, porque no parece ser suficiente la dosis habitual que se usa cuando el paciente obviamente está casi en SARS, e incluso antes. La incidencia del tromboembolismo venoso en pacientes hospitalizados es alto, y obviamente justifica dosis terapéuticas, digamos, de profilaxias, sobre todo cuando son pacientes que no tienen riesgo de sangrado. Eso claramente hay que verlo paciente por paciente, y los estudios observacionales muestran que claramente redujo la mortalidad hasta en un 60 y pico % en los pacientes que estaban en sepsis con coagulopatía, alternados anticoagulados, pero no en otros pacientes que no eran COVID. O sea que habrá que tener en cuenta todo esto muy bien. Me pareció interesante, o sea, dónde estamos parados con la profilaxis antitrombótica en pacientes COVID, o sea, qué es lo que habría que hacer, y en realidad una recomendación de la Sociedad de Trombosis y Hemostasia sugirió dosis profilácticas de enoxaparina de 4.000 unidades, o el equivalente de la dosis de la heparina de bajo peso molecular que ustedes tengan, una vez al día, y la misma dosis puede ser insuficiente para prevenir en pacientes no COVID pacientes, o sea que habrá que ver que aún así desarrollan 10% de embolia pulmonar. Entonces, con este panorama, probablemente haya que subir un poco más. Y también me pareció interesante porque el alto riesgo de trombosis en pacientes, estas no son lúpicas para nada, son pacientes con SARS en un estudio multicéntrico prospectivo. Ellos encontraron que tenían realmente de 150 pacientes, 64 que habían tenido complicaciones realmente relevantes, de los cuales 25 pacientes eran tromboembolismo pulmonar, y que a pesar de la anticoagulación hay un alto número de pacientes que siguen haciendo eventos trombóticos muy complicados, con lo cual la anticoagulación habrá que llevarlo a target un poco más altos de lo que uno cree. Y cuando repasan todo, lo que ven es obviamente
actividad importante de lo que es el factor de von Willebrand y su antígeno, y este es el punto importante, 50 de los 57 pacientes, o sea, casi el 90%, 87.7%, tenían anticoagulante lúpico positivo durante su estancia en la unidad de terapia intensiva. O sea que si uno asume que se activa hasta eso, claramente nosotros sabemos muy bien que es el que marca rines más altos en nuestros pacientes. O sea que probablemente la anticoagulación tenga que ser bastante intensa con todos los cuidados de que el paciente no te sangre. Estos son 4 ensayos en curso con esteroides, que es lo que nos toca manejar en nuestra vida para pensar en otras lúpicas. En SARS, fíjense acá, dosis de prednisona oral durante 10 días y 5 días, o sea, dosis no tan chiquitas, metilprednisolona, en momentos en que todavía no está en SARS el paciente, también el uso de corticoides en pacientes ya con neumonía y con budesonida inhalada en uno, y la administración a dosis única de 11 miligramos kilo del cetuximab comparado con metilprednisolona, 200 miligramos cada 24 horas por 3 días, o sea, 3 pulsos, micropulsos, lo que serían los micropulsos nuestros, en una situación en donde ya hay neumonía. En este caso es dexametasona después de la randomización, y la otra en distrés respiratorio agudo dexametasona. O sea que en las guías, obviamente, para manejo de COVID no se recomienda el uso de corticoides, pero bueno, veremos estos trials a ver si cuando no tengamos antiinterleuquina 6 y algunas otras cosas caras que probablemente no tengamos, en el momento justo y adecuado, un pulso o un micropulso puede ser de ayuda para la tormenta citoquímica de estos pacientes. Acá lo importante claramente es registros, es lo único que nos va a dar mayores respuestas, que es, bueno, lo que les dije, la base de datos de EULAR COVID-19, la base de datos COVID-19 de Global Rheumatology Alliance, que ya tiene los primeros datos. Argentina va a registrar con Biobadasar, pero sobre todo a partir de junio, si no me equivoco, que me especificó bien Guillermo Ponce Estel, se van a registrar unos 3.500 pacientes, algunos que tengan o que no tengan inmunosupresores, pacientes reumatológicos, obviamente, que tengan COVID-19, y nuestros datos se van a sumar al de Global Rheumatology Alliance. Eventualmente, si no estuve perfecta, como lo dije, Guillermo me corrige después, le abrimos el micrófono, pero sería eso. Estos son los primeros datos que se han publicado ahora en el Lancet, y como ustedes ven, hubo más mujeres que hombres, nada que nos sorprenda porque las chicas tenemos más de estas cosas, con una edad, 20%, 20 pacientes con más de 65 años, 19 pacientes con lupus, que es lo que le contestaba uno cuando decía que no había lupus, y 40 reumatoides. O sea, la mitad del número de las artritis reumatoides, 40 Rs y 20 lupus. Bien, uno puede decidir ignorarlo a este SARS-CoV-2 o no. El tema de cómo lo han manejado distintos países y cómo uno va a manejar la pandemia, obviamente depende de cada uno. Acá el muchacho del norte hace lo que quiere y estará bien para ellos, pero creo que el tema de cuándo usar qué, hay un timing que me parece que es muy importante, y ojalá que los ensayos clínicos, por lo menos algunos, nos echen un poco más de claridad, y que eso sea de mucha utilidad para las lúpicas, donde nosotros somos bastante rápidos en intervenir, y tendremos que bailar con las dos cosas, con el lupus, que ojalá que no se active, y si se activa, pues tendremos que hacer un poco de las dos cosas. Uno espera estar así de ámbito y sin disfrazarse demasiado un buen tiempo. Yo no sé si eso va a poder ser así. Creo que vamos a tener que pelear muchas cosas, además del COVID, toda la crisis económica, los cambios climáticos que hemos generado, y creo que lo único que nos va a salvar, creo que es la solidaridad entre todos nosotros,
el no estigmatizar al paciente que tiene en una pandemia esta patología. Uno ve con enorme tristeza una casa de brujas a los pacientes, que es realmente dolorosa, y créanme que sé lo que les estoy diciendo, y cada uno manejará esto como mejor le parezca, con espiritualidad el que la tenga, y sin el que no la tenga, está todo bien, mientras nos querramos todos. Muchas gracias. Bueno, Alejandra, excelente la presentación, muchas gracias. Creo que están No, todos en su gracias a casa ustedes. aplaudiendo. Acá por el chat son todos halagos y preguntas muy, muy interesantes. Súper, No, vamos, no sé cómo estamos mejor. de tiempo. Yo tengo toda la noche, querida, estoy acá guardada como todos ustedes. La cena la podemos patear un Sí, poquito más ya me estoy adelante. pidiendo un delivery, dale. Bien, bien ahí, Le voy a pasar la boleta a César, perdé cuidado. espectacular. Bueno, vamos con algunas preguntas que fueron planteando acá en el chat y a mí por mail. Dale. En el contexto de la pandemia, ¿qué tratamiento para la nefritis lúpica pensás que es el mejor? Y acompañada de esta pregunta, si es el momento para realizar la biopsia renal. Mira, la verdad que creo que con pandemia o sin pandemia, la biopsia hay que hacerla. Por suerte, creo que uno tendría que buscar y tener un equipo de estos buenos biopsiadores en capacidad de biopsiar. O sea, yo tendría todos los recaudos, o sea, no biopsiaría a las 5 de la tarde, trataría que sea a la mañana, y que la paciente con un buen reposo se pueda ir a las 8 de la noche a su casa. O sea, trataría de extremar el manejo ambulatorio, optimizando el timing de todo, y de tener circuitos limpios, digamos, en el lugar donde vos lo hagas. Pero creo que no tenemos que dejar de biopsiar, sobre todo una paciente que recae y que nos llama la atención, o que eventualmente es una paciente nueva. Yo creo que habría que extremar los cuidados y hacerlo. Si es una paciente que arde y tenemos cómo hacerle pulsos de corticoide, te digo, es el momento de aplicar el esquema del Hospital de Cruces de Guillermo. Vamos con de 500 rápidamente, pasemos a 500, 250, 250, 250. Y si realmente no estás muy seguro del hospital de día, y será que habrá que dar más altas dosis de prednisona, como en los viejos tiempos, y después irlo bajando. Pero se lo trataría, y probablemente elegiría micofenolato todo lo que puedo antes de la ciclofosfamida. Pero también puede pasar que tengas una obra social o estés en área pública y no tengas acceso, y habrá que, de nuevo, extremar los cuidados de ciclofosfamida. Si la paciente está infectada, haría el corticoide y trataría por todos los medios de manejar micofenolato a la dosis más baja que se pueda, pero correría los riesgos y nada. Bien. Lo que no puede pasar es que no tratemos, Sí, sí. porque estamos empezando a ver reactivaciones, estamos empezando a ver complicaciones en todas las áreas. La gente está temerosa, la gente no va a las guardias, estamos empezando a ver peritonitis porque la gente no va, infartos porque no va. Bueno, no podemos tener todos activados, pero también creo que el mensaje por telemedicina, por chat o a los pacientes es: no dejen la medicación. No dejen la medicación. Eso creo que es clave, Sí, sí. porque lo grave sería que yo tenga que rebiopsiar una recaída porque dejó todo, porque ella pensó que estaba bien y no consultó. ¿Sí? Bien. Otra de las preguntas fue si en un paciente que su lupus está inactivo, podría volver a sus actividades laborales en esta segunda etapa de la cuarentena, con un poquito más de permisividad. Eh, si recordamos las guías británicas, y yo lo puedo encuadrar en la tercera línea, el paciente que podría soltar, es prácticamente una paciente que no ha tenido actividad de nada y que la tengo solo con hidroxicloroquina.
que la tengo tranquila hace muchísimo tiempo. Bien. No con muchas ganas, les aviso, y también vería qué tipo de actividad. Si es un trabajo medio cuidado, que trabaja a puertas cerradas en el banco y puede usar barbijo, es una cosa. Si es policía y va a estar haciendo los controles en la calle, me daría menos ganas, sinceramente. Pero Sí. ya si además está con micofenolato, que ya le sumás cosas, y la verdad que es un riesgo soltarlas, ¿no? Sí, Es un sí. riesgo decirles que sí. Bien. Ahora pasamos a los fosfolípidos. ¿Se podría considerar, más allá del paciente lúpico que puede tener un síndrome antifosfolipídico o asociado secundario, o los fosfolípidos positivos sin haber tenido manifestaciones? ¿Se puede considerar que es un epifenómeno a la infección, esto de que positivizan los anticuerpos? Y otra pregunta enganchada a esta es que, por lo que está descrito, hay mucho más paciente con inhibidor lúpico positivo que con anticardio, principalmente la IgM, que tal vez es la que más está asociada a las infecciones. Sí, hay mucho más con el inhibidor lúpico, eso es lo que preocupa un poco, ¿no? O sea, yo creo que se activa, es una endotelitis, este virus da endotelitis. Yo no puse esa diapo para no pesadear, pero hay fotitos de biopsia renal, intestinal y pulmonar donde vos ves el bicho en el endotelio, en el endotelio. Entonces, la capacidad de activar ese endotelio como lo haría la beta 2, me parece que la tiene, y podrá ser epifenómeno, pero ¿cuántas veces nos hemos preguntado cuál es el second hit de algunos pacientes que tienen positivos, porque los pescaste positivos y no te hicieron nunca ningún evento y nunca se embarazaron? Así que mi amiga la Paula tampoco pudo ver si cómo les iba con los embarazos, digamos, o es un flaco que no se va a embarazar nunca. Y sabemos que puede haber algo, y quizás terminemos entendiendo algunas cosas de algo del fosfolípido. No con esto a mis amigos infectólogos les vamos a ceder nada, muy por el contrario, estamos avanzando sobre su área, quiero que les quede claro. Pero la verdad que me cuesta creer que un anticoagulante lúpico es un epifenómeno. Creo que el virus tiene la capacidad de gatillar un estado procoagulable que no califica de SAF, en realidad. Pero que al fin y al cabo te termina liquidando como un SAF y catastrófico, te diría. Bien. Otra pregunta que se hizo fue si se suspendería algún inhibidor de interleuquina 6 o el baricitinib en pacientes con infección por SARS-CoV-2, ya que mejoraría la tormenta de citoquinas, y el rol de la vitamina D en estos pacientes. Bueno, empiezo por atrás. La vitamina D, hay un par de trials con vitamina D y está descrito que tanto vitamina D como vitamina C pudieran ayudar probablemente a estabilizar algo de endotelio. A las lúpicas siempre tratamos de que la tengan en orden, así sean jóvenes, o sea que no me incomoda, pero no creo que la vitamina D sola per se pueda hacer más de la cuenta. O sea, me parece que en un add-on creo que está bueno, pero creo que solo bicharraco es demasiado malo para que solamente la vitamina D lo pare. Ahí ya me perdí. ¿Cómo era la primera? Con los inhibidores de la interleuquina Ah, 6 y baricitinib. a ver, primer escenario. El paciente, acá ponele que a una lúpica que tiene una artritis tremenda, que puede ser, la tenés con tocilizumab o sarilumab. Ahí entras en la recomendación del ACR que te dice que charlado con el paciente no lo interrumpirías. Yo no se lo interrumpiría, ni a una R, ni a una arteritis de célula gigante, ni a una lúpica que por algún motivo bizarro la tenga con interleuquina 6, que no tengo ninguna, pero podría ser, y capaz que muchos de ustedes tienen, por mucha artritis. La verdad que no daría ganas de sacárselo, y de hecho
las guías británicas te dicen que lo saques y las ACR no, con lo cual son guías y vos verás paciente por paciente. El baricitinib, si lo viene tomando, el baricitinib podría ser útil una vez que ya tenés la enfermedad, cuando empieza la neumonía. Yo no se lo daría antes, por esto de que bloquear JAK2 te deja más redalada para tener menos interferón antiviral de tipo 1, lo cual ya se encarga de hacer el SARS-CoV-2. O sea que si viene con baricitinib y me viene con el test positivo sin clínica, yo se lo sacaría, le pondría lo que le tengo que poner, y eventualmente se lo volvería a poner en una situación de que es un ataque que avanza, que después, que al día 10, 12, tengo más infiltrado, me desatura, empiezo a juntar datos para neumonía que progresa. Por ahí se lo vuelvo a poner, más con todo lo que, sobre todo porque la tengo, no porque la tengo que pedir. Y porque con el baricitinib tenés menos datos, aunque obviamente finalmente lo que querés es interferir con la interleuquina 6, pero los anti-interleuquina 6 no te bloquean el interferón tipo 1 antiviral primero, y el baricitinib sí. Bien. Por eso, si uno lee bien las guías de la CR, ellos ponen que no tienen consenso para continuar con los anti-JAK, básicamente y eventualmente sería más adelante. Ahí va el tema del timing, en qué momento iría cada qué. Bien. ¿Iniciarías rituximab en plena pandemia? Sí. Otra de las colegas comentó un caso clínico en donde también paciente refractaria y que podría ser una posibilidad rituximab. Yo creo que sí, eso si es necesario, pues hay que hacerlo, y puede ser una lúpica, puede ser una vasculitis ANCA, antes que perder la paciente, perder un riñón o lo que sea, creo que se mide riesgo-beneficio, y obviamente es una paciente que uno sigue de cerca y que está blindada en su casa, con familiares que no entren ni salgan para todos lados, digamos. Uno tendría 1000 cuidados, realmente armaría un plan de contingencia muy particular. Bien. Pasando a algunas preguntas con la hidroxicloroquina, una colega pregunta si tendría algún lugar como profilaxis en el personal de salud que está expuesto a pacientes con COVID, y en el caso de que la respuesta sea sí, la dosis. Bueno, hay 3 trials en personal de salud, uno que es con 200 miligramos, los otros 2 con 400 miligramos. Y bueno, había que ver, tiene su sentido, digamos, si uno repasa la capacidad que tiene de que no penetre la célula y de interferirle la presentación antigénica subsiguiente, digamos. La verdad que nosotros no le tenemos miedo a la hidroxicloroquina. Hoy mismo, un colega que está con riesgo de estar positivo y que es cardiólogo, me pregunta, bueno, ¿yo ya la puedo empezar a tomar? Sí, lo podrías tomar. Me voy a hacer un electro. Como mira, si querés, hacete un electro. Pero la verdad, esta satanización del QT que le han hecho, y puede ser que han visto algunos pacientes que le dieron mucha dosis, y la suma de la citromicina creo que ahí puede jugar, y la edad de los pacientes, ¿no? O sea, pero nosotros, que me contesten por el chat cuántos problemas de PQ por hidroxicloroquina durante 10, 15, 20 años de nuestras pacientes ha tenido alguno de los colegas nuestros. Bueno, O sea que la sería 400, la lógica sería que sería 400. La segunda pregunta de la hidroxicloroquina era un poco eso. ¿Cuántos casos de arritmia por prolongación del QT se ha visto combinado o no con la citromicina, ya que nosotros no es un problema que sea algo que tengamos en mente? Lo primero que hacemos es que sea... Y la verdad que son reportes de Wuhan y de Italia, poco, los italianos poco, ellos acomodaron rápidamente la cosa, y después no se escuchó más los del QT, y todo el mundo la usa en Europa. De todo lo que yo revisé,
en lo que es literatura nuestra y de COVID, no vi mucho más. Uno de los ensayos clínicos, una cosa era profilaxis, y viste esto post-exposición a contacto estrecho, el estudio eran 600 miligramos durante 5 días y después 400, para terminar de contestar la pregunta. Bien. Otra colega pregunta cómo continuar el tratamiento de los pacientes con lupus ante la falta de hidroxicloroquina, y en pacientes que están en remisión si habría alguna otra opción terapéutica en el caso de que el paciente no lo pueda conseguir. Mira, en un momento que no había, las que estaban tomando 2, que les decís, bueno, anda tomando una hasta que consigamos. Yo sé que en Italia no consiguen. Tengo un amigo mío que toma porque tiene indicación, que me pide que le mande de acá. Le digo, flaco, vos tenés idea de lo que es mandarte 3 cajas de hidroxicloroquina a Roma, está un poco complicado, le digo. No es que tengo FedEx acá o DLH en la esquina. Pero la verdad que no sé qué solución te daría. Andás dándole vitamina D, por lo menos, qué sé yo. La verdad que no es reemplazable en las funciones que tiene para nosotros en la paciente lúpica la hidroxicloroquina. Por otra parte, si lo viene tomando hace mucho, por ahí le podés bajar la dosis hasta que consiga, y bueno, si se pasa 5, 6, 7 días sin, todavía te queda algo de vida media, pero la verdad que sería una macana que la tengan que suspender. Trataríamos de mover todos los hilos desde la sociedad, como hizo César, que movilizó toda la SAR para que salgan a decir que haya, digamos, para nuestras pacientes, y van a salir los pacientes. Hay un poco una red solidaria para dar datos de en qué farmacia hay, por ahí podemos usarnos la app de pacientes de la SAR y la app de médicos para pasarnos estos datos. Bien. Una de las últimas preguntas es el uso de pulsos de corticoides en los pacientes que presentan esta tormenta de citoquinas, y qué dosis pensás que sería la más útil. La verdad es que no hay nada escrito sobre eso porque no está en las guías aprobadas, ¿no? Los únicos que lo mencionan son las guías de manejo que amablemente nos mandó Sabino Ciancia, de Torino, en donde ellos consideran el corticoide y lo que hacen es un pulso de 1 gramo. Bien. Y que es lo que hicimos nosotros en el hospital con un paciente que zafó un tiempo, pero bueno, lamentablemente después falleció. La verdad que fue una cosa muy, muy rápida, una persona de 70 y algo, pero en un momento que parecía que ya no había más nada que hacer, como que se acomodó y no tuvimos cómo conseguir anti-interleuquina 6. Bien. Acá una pregunta que surgió recién en el chat: si correspondería hacer un hisopado antes de hacerle un pulso de corticoides o iniciarle un biológico. Bueno, el tema es si vos conseguís que te hisopen un paciente no sintomático, que sería probablemente ideal. Vos ten en cuenta de que vos lo hisopás, primero tendrías que ver si ha tenido contacto estrecho con alguien o no. Vos lo hisopás, igual tendrías que esperar 14 días para estar seguro, tenerlo recontra aislado, y recién a los 14 días hacer el pulso. Si lo vas a hisopar, tenés que esperar 14 días. Desde el momento del hisopado negativo, con un paciente que lo tenés que requete aislar, pero que no vea, no se ve ni él mismo al espejo, más o menos, en plena pandemia, pues no lo podés asegurar. Sí, sí. La otra es aislarlo, vigilar síntomas y proceder. Si podés esperar 2 semanas, seguramente sería muy bueno. Pero tengan en cuenta que un hisopado negativo en plena pandemia es una foto, no te asegura para adelante, tenés que aislarlo 15 días, 14 días. Bien. Porque por ahí te hace la fiebre y la odinofagia y la anosmia 7 días después del hisopado, te debe matar. Tal cual. Bien. Y para llegar a la última pregunta, es pregunta asociado a un pedido, ¿sí?
salimos un poco de COVID y nos vamos para dengue, Sí. y preguntan que, o más bien comentan que al tener síntomas y signos confusores o muy similares a un lupus activo, cómo te estás manejando vos que estás haciendo consultorio de febriles, y el pedido fue que hable de dengue y lupus en una próxima charla, así que estás formalmente invitada. Bueno, sí, te digo la verdad, nunca pensé ver, Córdoba está terrible con el dengue y pesqué un montón. No tiene síntomas respiratorios, lo que tiene es una fiebre brutal, un dolor de cuerpo brutal, el dolor retroocular es realmente notable, pero sí, tenés cosas parecidas, la inyección conjuntival, la fiebre, a más de uno lo hemos hisopado y lo hemos pedido para dengue. Algunos que pensé que era dengue fueron COVID, y algunos que pensé que eran COVID eran dengue. Sí. Y muchos que pensé que era dengue, pero habitualmente cuando teníamos serias dudas los hisopamos. Y Paula tiene una paciente con lupus y dengue que la tuvo internada hasta hace poco, así que le podrían tirar la charla a ella, si no. Bueno. Pero sí, la verdad que en Argentina tenemos para hacer dulce con las dos cosas, ¿no? Y ahí el tratamiento es, tenés menos opciones, digamos, en el dengue, ¿no? Tenés que ir aguantando y rogar que tengas suero de paciente. No mencioné el tema, pero obviamente hay trials con suero de paciente. Y la otra, como bien dijo Alejandra Valledor en la charla previa, que no crearse que porque usamos los anticuerpos del suero de paciente, la persona que tuvo COVID-19 está inmunizada, de ninguna manera. Se tiene que seguir cuidando y no tenemos idea cómo sería una segunda infección. No tenemos idea. Es algo que no nos gustaría que nos pase, menos con una lúpica. Perfecto. Bueno, ya hay algunos comentarios, por ejemplo, que en Chaco se hacen ambos test, que hubo pacientes con coinfección, Sí. así que bueno, es un tema muy, muy interesante para... La paciente, la colega pediatra que falleció al principio de la pandemia en La Rioja, que tenía una artritis reumatoidea, que estaba con meto, ella tuvo COVID y dengue, tuvo las dos cosas. O sea que y sumado una artritis, la verdad que un combo fatal, pobrecita. Bien. Bueno, Ale, dejamos Bueno, que... un beso a todos. Besos enormes a todos, los extraño, los quiero ver, los quiero abrazar. Muchísimas beso gracias grande. a todos por haberse conectado y nos vemos la semana que viene. Bueno, me pongo a preparar lo del dengue, dale. Meta. Dale, que te ayude Paula. Hacemos una cocharla, cualquier cosa. Buenísimo. No vamos a poder. Un besito grande. Chao. Gracias, Ale. Beso. Nos vemos la semana que viene con la charla de Mercedes García con nefritis lúpica. Muchísimas gracias a todos. Súper. Chao. Cuídense. Beso. La semana que Gracias. viene.